Ok, muy buenas noches, queridos hermanos. Hoy día, pues, martes 8, ¿verdad?, de este mes de noviembre. Le damos las gracias a nuestro Padre Celestial por estar aquí reunidos. Le damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Y le vamos para dar la oportunidad al hermano Helio para que él invite una vez más a nuestro Padre Celestial con que derrame su Santo Espíritu sobre usted y lo use y que nosotros podamos ser tocados con el mensaje que va a traer hoy acerca de, en esta noche, dijo, los diezmos de Dios. Adelante, hermano Helio, para usted es el tiempo y muchas gracias por estar con nosotros en la cadena La Voz del Tercer Ángel. Bueno, hermana Lilia, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a los hermanos aquí presentes, que podemos compartir juntos, ¿verdad?, del estudio de la palabra de Dios de esta manera. Quiero dar gracias a Dios primeramente, porque el Señor, ¿verdad?, nos ha traído con bien aquí donde viajamos a Texas con la familia. Venimos de la Florida en la mañana y llegamos hoy para poder hacer la obra de Dios en varios diferentes lugares por aquí. Así que pedimos sus oraciones mientras estamos haciendo esa obra. Y vamos a comenzar el estudio de esta noche con una palabra de oración. Y luego podemos abrir la palabra de Dios. Vamos a orar. Oremos. Padre Celestial, Señor, damos las gracias por tu misericordia, tus bendiciones esta semana. Gracias por tu cuidado, tu protección. Gracias por proveer por nosotros y nuestras familias. Gracias porque no tenemos solamente lo suficiente, sino mucho más de lo que necesitamos. Y te damos las gracias por nuestra salud, nuestras vidas. Señor, pedimos que escuchamos palabras tuyas a través de inspiración, que el Espíritu Santo nos puede enseñar y que podemos, a través de la Escritura, el Espíritu Profecía, escuchar tus consejos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues hermanos, Dios le bendiga una vez más. Casi me hizo difícil entrar. A mí se me había olvidado que de Texas aquí, comparado con los hermanos del este y la hermana Lilian allí en Miami, hay una hora de diferencia. Y yo le dije, la hermana iba a entrar a las 8 y aquí dice las 7. Así que, gracias a Dios, pues, podemos entrar a esta hora juntos. Yo solamente quisiera repasar algunos textos bíblicos y algunas citas de Espíritu Profecía con el tiempo que nos queda. A veces el asunto de los diezmos, yo creo que esta es la primera vez que yo me atrevo a hablar sobre un estudio, por lo menos aquí en la cadena, sobre los diezmos. El tiempo pasado ha sido un tema que no me gusta tocar mucho, porque tengo algunas reservas en cuanto a predicar sobre los diezmos y las ofrendas. Pero hay muchas inquietudes, hermanos. Hay muchas inquietudes, muchas preguntas en referente especialmente a los últimos años. Hermanos, muchos de los hermanos quieren ser fiel al Señor en pagar sus diezmos y sus ofrendas, y quiere ser fiel de la manera correcta. Y muchas veces surgen algunas preguntas referente a este tema, y vamos a mirar algunas evidencias bíblicas, no todas. Yo me imagino que pudiera nosotros hablar un mes sobre este tema,
y todavía, ¿verdad? Hay más que hablar. Así que yo les voy a pedir, no sé quién está en la línea, apenas entré ahora, pero si tienen acceso en su Biblia, o sea, acceso a su Biblia en este momento, les voy a pedir que por favor, por lo menos por los primeros textos, pueden ubicarse el capítulo, aunque no puede mirarlo completo y luego puede volver más tarde a leer de nuevo, solamente para que se ubiquen. Vamos a mirar el libro de Números, el libro de Números capítulo 18, y vamos a leer el versículo 21 y adelante. Dice aquí: y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuantos ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de la congregación. Solamente este texto, ¿verdad? Nos dice bastante, nos dice mucho, al que el Señor ha dedicado los diezmos y ha levantado el sistema de los diezmos para entregárselo a aquellos que están sirviendo en la administración del tabernáculo. Y lo que iban a recibir esos diezmos eran nada más y nada menos que los levitas. Quisiera leer un poquito más adelante el versículo 22. Dice: y no llegarán más los hijos de Israel al tabernáculo de la congregación, para que no lleven pecado, por el cual mueran. Dice 23, mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de la congregación, y ellos llevarán su iniquidad. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, hablando de los levitas. Ahora dice el versículo 24, o sea, la tribu de levitas no iba a tener heredad entre los otros tribus. Versículo 24, porque los levitas he dado por heredad, los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les ha dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Entonces, ¿verdad? Aquí nos dice que los hijos de los levitas iban a interceder, iban a administrar, y los hijos de Israel, o sea, los otros tribus, no se iban a acercar hacia el Señor, ¿verdad? Cuando tenían pecado, para que no mueran, sino que los levitas se iban a dedicar a ese servicio. De hecho, mantenga, ¿verdad? Vamos a volver aquí a Números 18, pero me gustaría tener una vista rapidito. Es algo que hemos tocado en el pasado, pero no sé quiénes ¿verdad? Están aquí escuchando. El libro de Éxodo menciona, ¿verdad? Prácticamente lo que vemos el comienzo, cuando se aparten los levitas para servir al Señor. Y si miramos Éxodo 32, no voy a leer el capítulo porque los conocemos demasiado bien, pero habla allí de la apostasía del pueblo de Dios, allí cuando el Señor, ¿verdad?, fue al monte Sinaí para recibir la ley de Dios. Allí levantaron un becerro de oro, se recuerda, y inducieron a Aarón, ¿verdad?, a apostatar de la fe en hacer un becerro de oro. Pero el versículo el capítulo 32, versículo 26, dice: se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién es de Jehová? O sea, aquí habían una apostasía,
y el Señor, Moisés desciende del monte, y aquí se está haciendo una clara demarcación, una línea de separación, aquellos que iban a seguir o aquellos que iban a apartarse. Y dice aquí, ¿quién es de Jehová? Dice Moisés, júntese conmigo, y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Es más, que durante esta apostasía, los hijos de Leví se apartaron de participar de lo que era la apostasía en el asunto de adorar el becerro de oro. Y vemos ahí, si leemos más a profundidad el capítulo, había desnudez, había asunto de música, y todo esto mezclado junto condujo el pueblo a la apostasía. Así que la tribu de Leví se separó completamente de esto, y cuando Moisés pidió quién iba a estar de parte, ellos automáticamente tuvieron parte. Y por este motivo fueron separados para servir al Señor en los servicios del tabernáculo. Debía ser un tribu separado a servir a Dios y libre de apostasía. Ahora, yo quiero que nosotros vemos una comparación que hace la Biblia antes de pasar a los consejos del Espíritu y profecía. Volvemos a Números 18 y vamos a leer ahora el 20. Se me había olvidado donde terminé. Dice, vamos al 26. Dice, así hablarás a los levitas y le dirás, cuando tomaréis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado, de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Y está hablando a los levitas. O sea, cuando ustedes reciben los diezmos del pueblo de Israel, cuando ellos entregan los diezmos, y cada cual recibe el diezmo o su parte del diezmo, los levitas también tenían que ofrecer un diezmo y ofrenda también. Y vamos a leer un versículo más. Dice aquí el 28. Así ofreceréis también vuestra ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que hubierais recibido de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda a Jehová a Aarón el sacerdote. O sea que ellos tenían que entregar el diezmo, y los levitas no podían separar un parte del diezmo y decir, bueno, esta parte del diezmo es del Señor, entonces yo lo voy a usar para las cosas sagradas del Señor de la manera que yo veo mejor. No. O sea, ellos no tomaron de sus recursos que habían recibido como un pago para ellos. O sea, ellos recibían el diezmo por la obra que ellos hacían, pero ellos no estaban permitidos a decir, bueno, nosotros somos levitas y recibimos los diezmos, así que yo no tengo que pagar diezmo. Número uno, no, la Biblia es clara, sí tenían que pagar diezmo. Dos, no podían decir, bueno, déjame separar una parte del diezmo y yo mismo usarlo en la obra del Señor. No, ellos tenían que entregarlo a Aarón. O sea, tenían que pagarlo a otra persona. Tenía que entregarlo. ¿Ok? Ahora, esto nos trae un punto. Y yo quisiera leer un comentario
así en el librito La colección de Spalding y Megan. Dice aquí en la página 211. Dice que nadie se siente en libertad de retener su diezmo, de usar según su propio juicio. Ellos no han de usarlo para sí mismos en una emergencia ni aplicarlo como mejor les parezca, aún en lo que ellos consideran como la obra de Dios. Dios ha ahorrado a los hombres en recibir su cooperación en la gran obra de la redención. Él espera que sus agentes trabajen no contra Él, sino junto con Él, para que su tesorería sea suministrada. Así que las personas no tienen la libertad de retener los diezmos y usarlos tal como ellos creen que deben usarlos. Hay que entregar los diezmos, hay que pagar o entregar, así como tenemos un ejemplo bíblico, así cuando Abraham pagó sus diezmos a Melquisedec. Es uno de los ejemplos. Yo sé que hay varios ejemplos, pero es uno de los ejemplos que encontramos en la Escritura. Ahora, hay algunos asuntos en estos días sobre el diezmo que hay algunas preocupaciones y dificultades. Y quiero dar un ejemplo, ya que hablamos de los levitas. Hablamos de los levitas y hablamos dónde surge, ¿verdad? Donde son separados para servir a Dios, tribu levita, para obrar, ¿verdad?, en el asunto del tabernáculo. Y voy a leer aquí en Primera de Samuel, capítulo 2. Hemos leído esto en otras ocasiones también, pero no en este contexto. Así que yo quisiera que nosotros nos fijamos algo aquí. No sé si se acuerdan los hijos de Elí, ¿verdad? Tenemos los dos hijos de Elí, y dice la Biblia en 1 Samuel 2, vamos a leer el 17, porque voy a brincar todo lo que ellos estaban haciendo. Dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Tú sabes que cuando leemos un poquito anterior, a los versículos anteriores, vemos que en el rito de las ofrendas, una parte de la ofrenda pertenecía al sacerdote. Otra parte de la ofrenda era, ¿verdad?, quemada. También había unas partes que el que ofrecía la ofrenda le pertenecía también. Pues estos hijos de Elí querían llevarse todo para ellos. ¿Y qué causó dentro del pueblo? Era que las personas perdieron confianza en traer su ofrenda, y no solamente sus ofrendas, sino sus diezmos también al templo del Señor. Y como las personas de la sociedad, ¿verdad?, de los tribus, veían esta gran apostasía, no querían apoyar ni traer sus diezmos y ofrendas para apoyar a estos apóstatas. Y por eso la Biblia, ¿verdad?, dice estas palabras sobre los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová, pero era por causa de los pecados, ¿verdad?, de los jóvenes que pasó estas cosas. Así que yo voy a leer aquí la colección de Cres.
En la página 167 dice, las iglesias deben despertar y los miembros deben despertarse de su sueño y comenzar a preguntar, ¿cómo está siendo usado el dinero que hemos puesto en la tesorería? Escuchen bien, porque esto es el consejo del Señor. Muchas veces se nos dice y se predica que toda la parte cuando viene al diezmo a pagar la ofrenda y el diezmo, solamente le toca al miembro de la iglesia de solamente pagar y no investigar. No debe preocuparse del uso o cómo se usa, solamente que debe preocuparse que es fiel en entregar al Señor lo que es de él, y de lo otro pues deja que el Señor se encargue de lo otro. Bueno, hermano, yo no comento, solamente leemos la cita. La iglesia debe despertar, los miembros deben despertarse de su sueño y comenzar a preguntar. Eso, despertar conciencia, mi hermano, ¿sí o no? Comenzar a preguntar cómo está siendo usado el dinero que hemos puesto en la tesorería. Mira cómo sigue diciendo. El Señor desea que una búsqueda estrecha sea hecha. Entonces hace la pregunta, ¿están satisfechos con la historia de la obra durante los últimos 15 años? ¿Dónde está la evidencia de trabajar junto con Dios? Así que, mis hermanos, aquí ¿verdad? Nos dan un consejo que debemos conscientemente hacernos la pregunta, ¿cómo se usan los recursos del Señor? No ciegamente solamente en investir recursos. Entonces, quiero tocar el punto de estos hijos de Elí, mis hermanos. Muchas personas, ¿verdad? Durante los tiempos de Elí y sus hijos, habían perdido la confianza en el sacerdocio por estos dos hijos, ¿verdad?, apóstatas que tenían. Y pues por eso esos pastores no deseaban entregar su diezmo y sus ofrendas y ni apoyar, ¿verdad?, lo que era el tabernáculo. Ahora, mira lo que dice aquí. Vamos a seguir con Spalding y Megan. Ok, usted me perdone, estoy luchando aquí con la computadora. Un segundo, ok. Dice aquí, la página 212, dice, las circunstancias alteran casos. O sea, no es el plan de Dios que los recursos de Dios se usan en otros lugares. Deben ser para sostener a aquellos que trabajan en la obra de Dios. Debe ser para aquellos levitas que ministran en el tabernáculo. Pero vemos aquí, dice, circunstancias altera casos. Yo no recomiendo que cualquiera haga práctica de recoger el dinero al diezmo. Pero, por años, de vez en cuando, se han visto personas que han perdido confianza en la apropiación del diezmo. O sea, cómo se está administrando el diezmo. Y esta persona ha perdido confianza y que han puesto su diezmo en mis manos, diciendo que si yo no lo recibo,
ellos mismos iban a llevarlo a las familias de aquellos trabajando en la obra, ¿verdad? Para traer esos diezmos a aquellos para apoyar la obra de Dios. Y entonces, ¿por qué no les entregaban ahí en su iglesia, hermano? Y que se podía usar a nivel, ¿verdad? De iglesia, conferencia y filtrar de esa manera. Porque habían perdido la confianza en la administración. Dice, el párrafo antes dice, algunos casos me han sido presentados por años y he suministrado sus necesidades del diezmo. Oye eso, mis hermanos, por años, ella, ¿verdad? De su diezmo, ha puesto para apoyar aquellos casos que ella veía que personas trabajando en la obra que no recibían sueldo, que no tenían lo que necesitaban, no tenían apoyo, ella, ¿verdad? Usaba su propio dinero para apoyar ahí. No es que ella administraba su propio dinero y usarlo, separar su diezmo, decir, no, yo voy a usarlo en la obra. No decía eso, sino se lo entregaba a aquellos que estaban trabajando en la obra para apoyarlo y ¿verdad? Suplir sus necesidades que no estaban recibiendo suficiente, o ¿verdad? Alguna misión que necesitaba más apoyo. Uno de los lugares que recibiría diezmos, y podemos a mirarlos aquí puede encontrar allí en el librito Manuscritos Liberados, pero también en la colección de Spalding y Megan, la página 211, dice el uso del diezmo. Hay una carta escrita al pastor Watson, porque el pastor Watson, presidente de la conferencia, ¿verdad? De Colorado, ¿verdad? No estaba de acuerdo de que los diezmos fueran a la escuela de Madison, y que aquellos que estaban promoviendo, ¿verdad?, levantar la escuela de Madison como una escuela sostén propio, no podía recibir el apoyo del diezmo. En el hermano White comienza el párrafo, no lo voy a leer, ustedes lo pueden leer a su tiempo, pero ella comienza esta carta diciendo al presidente: mi hermano, deseo decirle, tenga cuidado cómo se mueve. Usted no está conduciendo con prudencia. Lo menos que usted hable tocante al diezmo, que ha sido apropiada a los más necesitados y al campo más acongejado o necesitado en el mundo, más sensible usted será. O sea, no debes decir nada en contra de recoger el diezmo, la ofrenda para esta obra en el campo más que se necesita, y para la obra, y está hablando directamente aquí sobre lo que estaban trabajando con la escuela de Madison y necesitaban recursos. ¿Ok? Pero estos ministros, decían, estos ministerios sostén propio ni siquiera pertenece a la iglesia, así que no pueden recibir diezmo, número uno. Y número dos, pues estaban en contra de la obra que estaban haciendo. Así que voy a leer otras citas aquí en la página 177. Todo aquí, colección Spalding y Megan. Este libro ya ha ido a varios hogares. Yo creo que muchos ya lo tienen y pues deben usarlo. Dice: Dios conceda que no se oigan las voces que han estado tan prestas
a decir que todo el dinero debe pasar por el designado canal en Battle Creek. El pueblo a quien Dios ha dado sus recursos es responsable solo ante Él. Es su privilegio aportar ayuda directa y asistencia a las misiones. O sea, hermano, la cita está diciendo que usted no tiene que forzadamente poner, no hay un canal regular donde usted tiene que pagar el diezmo. Es decir, solamente la tesorería del Señor es en tal lugar. Solamente usted puede depositar en tal lugar porque no hay ningún otro sitio. No está diciendo eso. Sino que dice que es el privilegio del pueblo de Dios que ellos pueden dar sus recursos, o sea, a donde las misiones que necesitan el apoyo, y ellos solamente son responsables a Dios o hacia Dios por esos recursos que Dios le ha dado a ellos. Así que, mis hermanos, una cita yo creo que nos da mucha luz referente al asunto. Voy leyendo algunos más aquí. Estos son traducidos, ¿verdad? Del inglés. Dice Echoes from the Field. Es un periódico. Dice, aquellos que proclaman el mensaje de la verdad ante grandes congregaciones y que hacen trabajo de casa en casa, están haciendo doble trabajo misionero y en ningún caso deben cortarse su salario. El uso del diezmo debe ser mirado por nuestro pueblo como un asunto sagrado. O sea, ellos deben recibir el apoyo de aquellos que están haciendo predicaciones, ¿verdad? Y haciendo estudios bíblicos. Ellos deben recibir el apoyo económico del diezmo. No, esta es otra cita, de Spalding y Megan 422 en inglés. No se preocupen de que algunos medios vayan directamente a aquellos que están tratando de hacer el trabajo misionero en una forma efectiva y calmada. Todos los medios no han de ser manejados por una sola agencia o organización. Hay muchos negocios que han de hacer que deben hacerse en la causa de Dios, perdón. Aquí está Special Testimonies for Battle Creek, página 41-42. El Señor no nos ha hecho individualmente sus mayordomos. Cada uno de nosotros tiene una solemne responsabilidad de invertir estos medios por nosotros mismos. Dios no ha puesto sobre usted la carga de preguntarle a la conferencia o cualquier consejo de hombres si pueden usar sus recursos cuando usted crea conveniente para adelantar la obra de Dios. Wow. De verdad que ese está un poquito más duro. Voy leyendo 2, 3 más y para terminar. Spalding y Megan, el 498, pero esta es la traducción en inglés, mis hermanos. Pero sí aparece en Spalding y Megan, solamente que la página cambia unos cuantos páginas. Los caminos del Señor no pueden ser contrarrestados por medios humanos. Hay quienes disponen de medios y que darán grandes y pequeñas cantidades. Hagan que este dinero vaya directamente a esta parte tan necesaria de la viña.
el Señor no ha especificado ningún canal regular a través de cual los medios han de pasar. Pero hermanos, sí, a nosotros se nos han hecho creer que solamente los recursos pueden ir a un lugar y solamente pueden ser trabajados a través de ese método. Yo no sé, hermanos, pero por muchos años hay muchas preocupaciones dentro del pueblo de Dios. Muchas preocupaciones por el profeso pueblo de Dios, cómo se está trabajando el asunto de la obra de Dios. Vemos lo que sucede, lo que ha entrado a la iglesia. Muchos no están contentos con la música, con los mensajes, con la misión que hay. Pero a la misma vez, no llega a la conclusión qué hacer con los recursos. O sea, ellos quieren ser fieles al Señor y eso es muy bueno, ¿verdad? Porque no van a decir, no, yo voy a dejar de pagar diezmo porque como quiera, sea lo que sea apostasía, sea lo que hay que pagar los diezmos y ser fiel al Señor. La gran pregunta es, ¿cómo podemos, ¿verdad?, ser fiel al Señor hasta viendo rampante apostasía dentro del profeso pueblo de Dios? Quiero leerle una cita en Ollas de los Testimonios, volumen 1, página 90. Mira lo que dice aquí, dice, pesan terribles ayes. Esa palabra da miedo, hermano. Ayes sobre lo que predican la verdad, pero no son santificadas por ella. Pero escuchen ahora. La página 90. Y también sobre aquellos que consisten en recibir y sostener a los no santificados para que ministren en palabra y doctrina. O sea, es algo solemne, ¿verdad? Hay terrible haya sobre aquellos que se dedican a la obra de Dios. Pero no solamente a ellos, sino a aquellos que lo están apoyando. Aquellos que económicamente le está apoyando a su ministerio. Cuando muchas veces vemos lo no consagrado, ¿verdad? Y todavía se apoya, económicamente hablando, aunque no está consagrado el ministerio. Vemos que allí no se hace la obra de Dios. Vemos que los mensajes de los 3 ángeles no salen de una iglesia o de un púlpito a través de un ministerio o un ministro, y seguimos apoyando. Vemos la iglesia más bien colectivamente, no solamente a nivel local, sino más colectivamente, no, ¿verdad?, con la misión que el Señor dio a este pueblo, y con el mensaje específico, ¿verdad?, que el Señor había dado a la iglesia. Los recursos deben ir, y claramente se puede leer, yo creo en otro momento, en el libro de Ministerio Publicaciones, los recursos deben ir para proclamar, y debe, nosotros no damos cuenta cuántos sacrificios los pioneros entregaban sus vidas y su ministerio y su salud para levantar lo que era la obra de publicaciones y ¿verdad?, los diferentes instituciones de imprimir del movimiento, gran sacrificio, y pusieron todos sus recursos, todo lo que tenían, ponían esos recursos para proclamar los mensajes de los 3 ángeles.
Y en otro momento voy a compartir una cita con ustedes que nos dicen que de gran manera es por la obra de publicaciones que el mensaje de Apocalipsis 18 se traerá en el mundo. Y pues dice un poquito más de eso, lo voy a compartir en otro momento, ¿verdad? Porque estamos limitados para el día de hoy. Así que hay varios, ¿verdad? Consejos, solamente la evidencia bíblica yo creo que está claro. Los consejos de Espíritu Profecía están claros. Yo quiero terminar con unas citas aquí de Spalding y Megan, la página 434. Dice, se me ha hecho representaciones de una obra que no lleva las credenciales divinas. Ahora, ¿por qué es que hay tanta lucha entre el movimiento sostén propio y el movimiento o la iglesia organizada? Y podemos hablar de varias cosas, pero vamos a hablar de la perspectiva que estamos hablando hoy. Dice, cada una de las prohibiciones que se han sido puestos sobre los trabajadores a quienes salieran para advertir al pueblo en las ciudades tocante a la pronta venida de los juicios, deberían ser eliminadas. O sea, la iglesia organizada está tratando de prohibir, no permitir que estas personas vayan a proclamar el mensaje a las ciudades, a los individuos ahí, de los juicios que vendrán. Dice, nadie ha de ser impedido a llevar el mensaje de la verdad presente al mundo. Los obreros deben recibir sus directivas de Dios. Cuando el Espíritu Santo impresiona a un creyente realizar cierto trabajo para Dios, dejar el asunto entre él y el Señor. Soy instruida a decir a ustedes, romper todo yugo que impedirá que el mensaje saliera con poder a las ciudades. Este trabajo de proclamar la verdad hubiera sido hecho si los hombres no hubieran sido tan celosos, escuchen, tan celosos en velar y impedir a quienes están procurando obtener recursos del pueblo para llevar adelante la obra de Dios. O sea, no hubieran ningún esfuerzo ni intento para detener la obra si no fueran tan celosos por los recursos del Señor. Porque ellos no quieren que los ministerios se levanten y hagan la obra de Dios, que se vayan a las ciudades y por medios de comunicación o de las imprentas o de todas estas maneras, ¿verdad?, a llegar a proclamar el mensaje al mundo y llevar las verdades a las ciudades sobre el juicio que vendrán. Es porque ellos no quieran que esos recursos, que muchas de las personas, ¿verdad?, han perdido la confianza, como la iglesia está administrando el dinero, ya ha perdido, ¿verdad?, la confianza, cómo se está administrando y cómo se está invirtiendo el dinero. Prefieren dar sus recursos directamente a aquellos que ellos vean que están trabajando duro en la obra y que están poniendo los recursos invirtiendo en los materiales necesarios. Y si ellos no se preocuparan tanto que en contra de eso, o sea, ellos se preocuparan tanto en contra de estos ministerios si no fuera por el asunto del dinero. Pero como ellos se preocupan que si no lo dan aquí, pues lo dan en otro lado, nosotros perdimos. Van a comenzar a apoyar al otro lado y ¿con qué nos va a dejar nosotros? Y muchas veces las luchas que encontramos es a raíz de este asunto. Nuestro ministerio hemos aprendido varias lecciones que aunque al principio
y hasta el día de hoy hicimos un ministerio que recibe muy limitados recursos y al principio recibimos prácticamente nada. Había una guerra que se levantaba en contra de la obra que hicimos porque nosotros al recibir mucho material para repartir con un grupo de jóvenes en la obra misionera allí en las calles de Puerto Rico, los pastores y dirigentes de la iglesia se molestaban mucho en contra de esa obra y yo nunca me explicaba por qué. No entendía. Yo decía, pero los jóvenes están trabajando en la obra, se está trayendo el mensaje al público y yo decía, pero ¿cuál es el pleito que tiene esta gente con, tú sabes, con este ministerio? Pues poco a poco se manifestó, ¿verdad?, cuál era el asunto. Al fin, ¿verdad?, me trajeron a una reunión y me acusaron, dicen, no, nosotros escuchamos que ustedes reciben ofrendas y diezmos. Y ustedes, es más, este es el asunto que tienen también con otros ministerios, por ejemplo, el pastor David Gates. Cuando ustedes miran, hay una lista de reglas que ustedes tienen que observar para hacer un ministerio que la iglesia te apoya. Se llama, bueno, muchas veces son miembros de ASI. Y esas reglas, yo creo que el primero o el segundo dice que tu ministerio no puede aceptar diezmo. Si alguien te ofrece diezmo, usted tiene que decir, no, vaya a su iglesia local y pague su diezmo. Nuestro ministerio no recibe diezmo. Y si ustedes no hacen eso, la iglesia no le apoye a su ministerio. Eso está claro. Así que, mis hermanos, ¿a qué llegamos? Nosotros, tantos que hemos hablado, hermanos, que los eventos proféticos, la destrucción, desastres naturales, el Espíritu de Dios se retira de la tierra, la imagen de la bestia, la marca de la bestia, ¿sabes qué? Es tiempo de terminar la obra. Y por este motivo, el Señor ha levantado la obra sostén propio. Y lo hizo hace tiempo, esto no es en estos días, sino ya para el 1901, la mensajera del Señor estaba llamando una reforma dentro de la iglesia organizada, que se reorganizara para servir al Señor. Pero había un poder despótico que quiere reinar, dominar, ¿verdad?, todos los recursos y todos los asuntos, ¿verdad?, de la iglesia mundial. Una de las razones que ellos no escucharon en los consejos del sanatorio, de la escuela, de la educación, fue por el asunto de los recursos. El hermano White habló sobre la educación cristiana que deben ser en el campo. El modelo era la escuela de Madison. En el campo los alumnos ni siquiera pagaban lo que era una matrícula, sino que ellos trabajaban y salían sin deuda. El asunto fue que los dirigentes de la iglesia veían eso y decían, pero ¿cómo vamos a ganar dinero? Usted mira hoy en día las escuelas cristianas y más adventistas, son una educación carísima y no de tanto calidad para el precio que te dan. Así que, mis hermanos, ustedes me perdonan, tengo que cortar un poco temprano esta noche, pero son cosas de meditar. El Señor viene pronto, la obra tiene que terminar y la obra siempre necesita, bueno, Dios no necesita su dinero, pero el Señor, ¿verdad?, ha puesto los diezmos, las ofrendas para el apoyo de su obra. Ahora, la pregunta es si nosotros vamos a poner nuestros recursos en la obra de Dios o vamos a poner los recursos donde el hombre no ha dicho que hay que ponerlo. La Biblia, el Espíritu, profecía, no habla claro. Y ese sentido es un pensamiento
lógico. ¿Dónde es que se necesita el recurso? Donde vemos que el hombre se engrandece, donde el hombre no invierte en la obra de Dios, sino que los hombres viven lujosos, hermanos. Viven los pastores al comienzo de este movimiento, aquellos que recibían diezmo, pero cuán sencillo y simple vivían sus vidas, y solamente ¿verdad? Se daba para sus necesidades, pero no vivían lujosos y trabajaban. Bueno, no sé si habían hombres que trabajaban más duro en la obra de Dios que esos hombres. Se gastaban su salud y sus vidas, dieron sus vidas en la obra de Dios. Así que, hermanos, si usted conoce algún ministerio o algún individuo que trabaja fielmente en la obra de Dios, que está dentro de la sana doctrina y está avanzando la obra de Dios en este mundo, claro, yo entiendo, debemos apoyarlo a esa persona. O los recursos que necesita para hacer la obra. Claro es, hermano. Nosotros queremos y estamos muy preocupados por los recursos aquí, pero muy pronto los recursos no van a tener ninguna importancia, así que lo usamos en la obra de Dios mientras se puede. Avanzamos la obra de Dios mientras se puede y que tenga mayor beneficio. Así que yo voy a terminar con la oración y quiero hacer una pregunta, un comentario sobre algunos proyectos que están haciendo aquí en la cadena, porque yo no he estado escuchando en los últimos días lo que se habló, así que yo espero que la hermana Lilia nos pueda ayudar con la información, porque a mí me interesa, ¿verdad?, apoyar la obra de Dios, porque esto tiene que ir adelante y no se puede detener. Así que voy a terminar con una palabra de oración. Que oremos. Bondadoso Padre, le damos gracias, Señor, una vez más, que tú nos has dado el privilegio, Señor, de tener libertad, de tener prosperidad tantos años. Gracias por suplir nuestras necesidades y darnos mucho más que eso. Señor, necesitamos entregar más de nuestras vidas. No solamente más, sino todas nuestras vidas necesitamos entregarlos al Señor. Muchas veces no estamos dispuestos a entregar nuestro ser, nuestra mente, corazón y mucho menos los recursos los cuales el Señor nos ha prestado. Hasta la misma parte que no lo pertenece a nosotros, no estamos dispuestos a dar. Señor, perdónanos por robar al Señor. Un grave pecado. Y ayúdanos a ser bondadosos. Señor, que podemos tener esto en nuestro desarrollo de nuestro carácter. Bondadosos a amar, a dar a la obra de Dios. Gracias, Señor, a aquellos que apoyan la obra de Dios. Gracias a aquellos que son fiel a apoyar la obra que estos últimos días se hará en todas partes. Pedimos bendiciones para nuestras familias, para nuestras iglesias, para nuestros enemigos y vecinos. Señor, que podemos hacer una mayor obra a través de la obra de publicaciones, estudios bíblicos, la palabra de Dios, los medios de comunicaciones. Y todo esto juntamente puede glorificar a nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Que Dios lo bendiga, hermano Elio González. Ahorita vamos a terminar con la grabación, entonces damos la oportunidad a los hermanos para informar lo que usted preguntó.